Hay algo triste, aunque muy cierto, de la raza humana, y es el hecho de que, desde que ha habido seres humanos, ha existido el conflicto, la pelea, la guerra. No se necesita un detective para darnos cuenta de que, en general, somos una especie que usualmente se encuentra en combate. A lo largo de la historia, hemos visto algunas batallas increíbles y muy sangrientas. En este top veremos a los guerreros más letales, estratégicos y en un todo sobresalientes que pisaron alguna vez un campo de batalla. Ojo, todo esto es subjetivo y puede ser que algunos nombres se me hayan pasado por alto, pero para eso está la caja de comentarios. Sin más preámbulos, mi top 10 de los mejores guerreros de la historia. Número 10. Julio César. Este gran emperador romano fue mucho más que solamente un dictador militar que tuvo un amorío con la faraona egipcia Cleopatra. Entre otras cosas, era un gran estadista, quien logró centrar la burocracia de su gobierno e instaló el calendario juliano, en el cual se basa el calendario gregoriano que usamos hoy en día. Y también fue un notable autor en el campo de la prosa latina. Sin embargo, nunca resolvió realmente los conflictos políticos que se encontraban alrededor suyo, principalmente porque perdonaba mucho a sus enemigos en vez de deshacerse de ellos. En retrospectiva, no fue una muy buena idea. Como resultado de todo esto, cuando las cosas se pusieron bastante, digámoslo así, difíciles para el Imperio Romano, fue asesinado. 60 personas fueron parte de ello y fue apuñalado 23 veces. Gran militar, grandes ideas, pero lamentablemente lo que tenía de increíble guerrero le faltaba en sagacidad y un poco de perspicacia. Número 9. Sir William Wallace era un terrateniente en Escocia, quien se llegó a convertir en el guardián de Escocia y un gran líder durante las guerras de independencia escocesa. Él y Andrew Murray derrotaron a los ingleses en la batalla del puente de Stirling en 1297, y así continuaron liderando a los ejércitos escoceses en contra de los ingleses, hasta que fue capturado en 1305 en Robertson, cerca de Glasgow, y fue colgado, ahogado y descuartizado por el rey Eduardo I de Inglaterra por alta traición. Hice un entre comillas, pero pues no me pueden ver, pero alta traición. Desde entonces se ha convertido en un ícono, estelarizando su poema épico El Wallace, por Harry el Ciego, en el siglo XV. Y no es broma, así se llama el autor, Harry el Ciego. 2 trabajos literarios, uno por Sir Walter Scott y otro por Jane Porter. Y por supuesto, la película ganadora de Oscars de 1995, Corazón Valiente, estelarizada por Mel Gibson, la cual, a pesar de que tiene varias fallas históricas, logran capturar bien quién era William Wallace. Número 8. Atila, también conocido como el azote de Dios, reinó a los hunos desde el 434 hasta su muerte en 453, y fue uno de los más temidos enemigos del Imperio Romano del este y del oeste. En el tiempo de Atila, su imperio huno abarcó desde el río Rin hasta el Ural, y desde el Danubio hasta el mar Báltico. Fue conocido como la perdición de la existencia del Imperio Romano. Cruzó el Danubio 2 veces para saquear los Balcanos. Cruzó el Rin para invadir lo que hoy en día es Francia y devastó las provincias del norte de Italia, hasta que fue derrotado por primera vez en Constantinopla, la segunda en Orleans y la tercera en Roma. Los romanos probablemente se sintieron muy aliviados de que muriera antes de que pudiera intentar alguna de sus otras campañas,
las cuales, en efecto, ya tenía perfectamente planeadas. Número 7. Hagamos de cuenta que no han visto la de 300 y no tienen idea de quién es este formidable guerrero. Leónidas el Valiente fue el 17º rey de Esparta de la línea Agiad. Sus primeros años no están bien documentados, pero se dice que es descendiente directo de Heracles. No es Heracles. Ese Heracles. Leónidas es mejor conocido por sus heroicas aventuras en la batalla de las Termópilas durante la segunda invasión de los persas en 480 a.C. El rey Darío de Persia había estado tratando de conquistar Grecia durante casi una década, cuando Leónidas se convirtió en rey. Al morir el rey Darío, su hijo, el puto de Jerjes, continuó liderando el ejército persa. Leónidas intentó detener al ejército de Jerjes en el paso de las Termópilas, con 7.000 soldados, incluidos los 300 espartanos que formaban su guardia personal. Cuando algunos de los soldados de Leónidas lo traicionaron, envió a la mayoría de sus soldados y se quedó solo con los 300. El resto, aunque no es exactamente igual a la película, ya que ¿qué pedo con ese hombre cabra? Ya se lo saben. ¡Viva Leónidas! Número 6. Claro que, a pesar de lo valiente que fue el sacrificio de Leónidas, no significaría mucho si no fuera por Milcíades, el brillante estratega militar y estadista ateniense. Llevó a los atenienses y sus aliados a la victoria sobre los persas en la batalla de Maratón. Literalmente, destruyó la flota persa y forzó al imperio más poderoso del mundo en ese momento a retirarse avergonzado y regresar a casa después de no poder subyugar a Grecia. Ya entramos al top 5 de mis guerreros favoritos, de los bastardos entre los bastardos. Y créanme, el nivel de poder en combate y espíritu de estos 5 es fascinante. Número 5. Muy pocas personas en la historia han causado más terror en el corazón del hombre que Vlad el Empalador, o como es mejor conocido, Drácula. El hombre que se convirtió en una leyenda y considerado como el señor de la oscuridad, era una persona real, y para el caso, un guerrero infernal. Nació en 1431 en Transilvania, la región central de la actual Rumania, y gobernó durante muchos años. Las victorias de Vlad sobre el Imperio Otomano invasor fueron vistas y celebradas no solo en Rumania, sino en el resto de Europa, y se registra que incluso el Papa Pío II quedó impresionado por su habilidad y espíritu de lucha. En cuanto a la razón por la que es recordado como empalador, pues no mostraba misericordia a sus enemigos. Así que, obviamente, los empalaba y, según la leyenda, se bebía su sangre. Aterrador, pero también genial. Número 4. Aníbal Barca, también considerado como el mayor enemigo de Roma y una de las mentes militares más prodigiosas que jamás existió, fue principalmente famoso por haber marchado en un ejército que incluía elefantes y marchar con ellos desde Iberia hasta Italia, al comienzo de la Segunda Guerra Púnica, y durante 15 años ocupó la mayor parte de ese país, convirtiendo a muchos de los aliados de Roma hacia su lado, demostrándoles su habilidad para determinar fortalezas y debilidades en ambos lados de una batalla, y dirigir la batalla hacia las fortalezas de ellos y hacia las debilidades de sus oponentes. Eventualmente fue derrotado en la batalla de Zama por Sicipio de África, principalmente porque Sicipio había estudiado las tácticas de Aníbal y las usó en contra suya. Después de la guerra, Aníbal entró al mundo de la política, pero las reformas a las que él apoyaba eran muy poco populares con la aristocracia del Cartago, y eventualmente se fue en un exilio voluntario.
donde permaneció hasta alrededor del año 183 o 182, cuando fue traicionado para que los romanos lo capturaran, así que decidió envenenarse antes que convertirse en un prisionero de ellos. Número 3. Lo siento, pero sí o sí tenía que haber un guerrero mexicano. Pero no se preocupen, Tlahuicole se ganó su lugar aquí a pulso. Era de origen otomí, nacido en uno de los pueblos del norte de Tlaxcala. Su nombre significa el de la asa de barro, pues siempre cargaba una asa de barro cocido. Descendiente de una distinguida familia cuando la Confederación de Tlaxcala estaba en su mayor momento de importancia. Participó en muchas batallas de la Guerra Florida contra los mexicas y llamó la atención por su valor y gran fuerza. En una de estas guerras murió un hijo del gobernante Moctezuma Xocoyotzin, lo que originó que enviara un poderoso ejército contra Tlaxcala. En ese combate realizado en 1504, triunfaron los tlaxcaltecas, gracias a este increíble guerrero. En uno de los tantos combates fue hecho prisionero, y Moctezuma, impresionado por su valor, le devolvió la libertad, pero Tlahuicole no la aceptó. Entonces, lo hizo jefe de uno de los ejércitos que trataron de invadir el territorio del pueblo purépecha, que se localizaba en el actual estado de Michoacán. Después de esto, le ofrecieron nuevamente a Tlahuicole la libertad para regresar a su tierra o quedarse como general de uno de los ejércitos mexicas. Tlahuicole ganó fama de atrevido, valiente y temido guerrero, en su calidad de capitán provisional de los mexicas. El valiente guerrero pidió morir en combate, ya que no quiso quedarse como capitán mexica por no traicionar a Tlaxcala, y tampoco quiso regresar a su tierra natal, ya que eso significaba una falta de honor, pues según la costumbre, si un hombre caía preso en la guerra, tenía que vencer o morir. Y así, Tlahuicole le dijo a Moctezuma que prefería la muerte. Quería morir, pero no como los demás, sino como lo que era, un valiente. Viendo Moctezuma el deseo de Tlahuicole, le preparó grandes fiestas, bailes y banquetes en preparación de su muerte. Fue llevado al Temalacatl, rueda del sacrificio gladiatorio. Atado de la cintura a una piedra circular, se le proporcionó un macuahuitl y un chimali para que se defendiera. Mató a 8 guerreros, hirió a otros 20 y después de tanto lograron vencerlo. Así o más crack. Número 2. No podía faltar. Por más choteado que esté, no hay cómo negarlo. El más grande de los Alejandros tenía que estar aquí. Lo que debería hacerte reflexionar, ¿quién diablos está por encima de él? Pero de eso hablaremos luego. Por ahora, enfoquémonos en el Rey de Reyes. Fue el rey de Macedonia entre 336 a.C. y 323. Su imperio se extendió de Grecia a la India, conquistando Persia, Siria, los Balcanes, Egipto y muchas otras regiones. Pasó gran parte de sus primeros años bajo la tutela de Aristóteles. Alejandro Magno luchó en el frente de casi todas las batallas, a diferencia de casi todos los reyes, quienes se reservaban a solamente ver a sus tropas pelear. Carismático, inteligente y habilidoso, jamás fue derrotado en combate. Habrá vivido solo 33 años, pero en su corta vida hizo más que lo que muchos en 50, 60 o 70 años. Y sus tácticas militares siguen siendo vigentes y enseñadas en muchas academias. Número 1. Miyamoto Musashi. Ahora sí, la respuesta al mejor guerrero de la historia. Tal vez no será tan conocido como Alejandro o Aníbal. Sin embargo, su lugar está más que merecido.
les presento al mejor samurái de la historia, aquel que jamás perdió un solo combate. Nacido en 1584, Musashi fue criado y entrenado por su tío después de la muerte de su padre. A la edad de 13, viajaba a través de todo Japón, retando a algunos de los mejores espadachines de su era a un duelo. Miyamoto ganó más de 60 duelos en toda su vida, y tal como lo dije antes, jamás sufrió una derrota. Fue el fundador del Hyoho Niten Ichi-ryu, o el Niten Ryu, el cual es un estilo de combate en el que usas dos espadas. Más tarde en su vida, después de haber perfeccionado su estilo, ascendió a una montaña y escribió el tratado definitivo sobre el Zen de la decapitación, al cual tituló Un libro de 5 anillos. Muchos historiadores y expertos lo consideran el mejor espadachín que jamás haya existido. Se dice que murió con su bastón en una mano y su espada en la otra. Díganme si eso no suena a un personaje de una película. Pero no, él es real, muy real, y es una gran leyenda. Me faltan muchas cosas que decir de él, pero no me alcanza el tiempo aquí. Así que creo que le haré un video propio en un futuro. ¿Qué más puedo decir? Miyamoto Musashi, el guerrero más increíble de toda la historia. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete. Pero no se te olvide darle click a la campanita, ya que YouTube es un pendejo y se le olvida decirte cuando se sube un nuevo video. Muchísimas gracias por verlo. En serio, mil gracias. Nos vemos hasta la próxima.